Decía Charles Dickens que nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo. La reciente Dana en Valencia ha demostrado que incluso en los peores momentos la solidaridad y la empatía se convierten en la mejor respuesta. Desde aquí agradecemos a todas las familias que habéis colaborado con vuestros juguetes, material didáctico, con el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana FEBADIS de Aldaya. Y le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo a todas las personas de esta y otras ciudades que se hayan visto afectadas por esta situación. Y además, en este nuevo programa exploraremos las causas y consecuencias de este fenómeno a través de una entrevista con el arquitecto valenciano Álvaro Leonardo, quien nos ayudará a entender qué sucedió y cómo la arquitectura puede servir para prevenir futuras tragedias como esta. Comienza ya un nuevo episodio del podcast del Colegio Balder. Arrancamos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando el podcast del Colegio Balder, El podcast del Colegio Balder. Y como decíamos antes, hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, Álvaro Leonardo, arquitecto y papá de algunos alumnos de nuestro cole. Además de su vínculo con nuestra comunidad educativa, Álvaro es valenciano y, como decíamos, arquitecto titulado por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor en arquitectura por la Universidad de Alcalá. Nos acompaña hoy para abordar un tema de gran relevancia, especialmente tras los recientes y tristes acontecimientos sucedidos en Valencia hace unas semanas. Hablamos de la Dana, de su impacto y de cómo la arquitectura y la ingeniería pueden marcar la diferencia en la prevención de desastres como el sucedido. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias también por la conferencia tan interesante que nos diste el otro día a los alumnos de bachillerato y por aportarnos tanta luz sobre este tipo de sucesos que, bueno, yo creo que toda la información que nos aportas, tanto como valenciano, que conoces perfectamente la geografía de esa región, claro, como tu faceta profesional de arquitecto, yo creo que todo lo que nos contaste y nos vas a contar hoy nos puede servir de mucha ayuda para entender este fenómeno, ¿verdad, Álvaro? Sí, espero que sí. Seguro que sí. Voy a empezar con una pregunta que a lo mejor te parece muy simple, pero yo creo que puede ayudarnos a los que no sabemos sobre esto para entender un poquito más cómo hemos llegado a esta situación. Y la pregunta es, Álvaro, ¿qué es exactamente una dana? ¿Y cuál es su diferencia, en el caso de que exista, con una gota fría? Porque yo recuerdo que hace años hablábamos de gotas frías y de hace un tiempo aquí nos referimos más, y lo vemos en los medios, a esto como danas. ¿Qué diferencia hay? ¿Podrías explicarlo? Bueno, yo creo que es una denominación que se le da actualmente a este tipo de fenómenos atmosféricos poco comunes, pero como dana pues se puede englobar cualquier fenómeno atmosférico que ocurre sobre una zona del país o del planeta, vamos. En cambio, la gota fría siempre ha sido un fenómeno atmosférico muy ligado a la Comunidad Valenciana, y por eso desde siempre en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, pero también Alicante y Castellón, por la geografía que tiene toda la Comunidad Valenciana, pues nos hemos referido siempre de esa manera. Siempre era un fenómeno que ocurre en septiembre, octubre, de mediados de septiembre, o sea, cuando acaba el verano, hasta mediados de noviembre o principios de noviembre, y de hecho es un fenómeno que se llama así, que está documentado, como se enseña en la conferencia, desde el siglo XVIII. La primera documentación que hay de una gota fría no quiere decir que no ocurrieran antes, ocurrían incluso hace igual no estaban más registradas, siglos, ¿no? Pero registradas de la manera que es un dibujo por parte de una persona de la época que decidió dibujar toda la llanura de la Albufera y de la zona de la cuenca de Valencia, bueno, pues como visteis, una imagen donde prácticamente solo se ven los campanarios por encima del agua y poco más. Y es un fenómeno que ocurre recurrentemente todos los años. Lo que pasa es que, claro, es muy diferente. Como es una tromba de agua que descarga de manera muy localizada en un sitio puntual durante unas horas, pues claro, dependiendo del lugar donde descargue, puede provocar lo que ha provocado esto, o si
hubiera descargado 5 kilómetros al este o al oeste de ese lugar, probablemente no hubiera ocurrido tanto. Estas consecuencias, claro, pero es un fenómeno que viene, o sea, ocurre mucho en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, porque viene asociado a la temperatura del Mediterráneo, a la geografía de las montañas de la provincia de Valencia, que están relativamente cerca de la costa, y por eso pues cuando ese cambio de temperatura entre el verano y el otoño y la humedad que se produce entre las montañas y el mar, puede ser que haya un cambio de presión, ¿no? Claro, se produce una serie de fenómenos que hacen que descargue de manera muy puntual mucha agua en muy poco tiempo. En esta dana en la gota fría esta que ha ocurrido el 29 de octubre, sí. Ha habido puntos donde ha descargado hasta 700 litros por metro cuadrado, cuando normalmente, o sea, a partir de 100 litros metro cuadrado ya es mucha agua. Hablabas también el otro día de Málaga, ¿no? Porque en las últimas claro. semanas también se produjo algo similar en Málaga, pero que no tuvo nada que ver, ¿no?, en lo que respecta a las consecuencias. El volumen de agua en Málaga fue alrededor de 125 o 150 litros metro cuadrado, y ya te digo, los puntos donde más ha llovido en Valencia fueron 700, pero de media diríamos que estaba en 300 en toda la zona de donde ha habido todas estas consecuencias de estas lluvias. Entonces estamos hablando de más del doble. El otro día en la conferencia también os mostré las lluvias que hubo en abril pasado en Dubái, que es una ciudad muy moderna, muy conocida. Que nos decías que no estaban preparados por el tema del alcantarillado, ¿no? Que tenía claro, el alcantarillado, no hay, ¿no? Claro, es una ciudad donde, como nunca llueve, en ese caso la lluvia fue de 250 litros metro cuadrado, que es la mitad de lo de Valencia. Pero el doble de lo de Málaga. Pero es una ciudad donde, como nunca llueve en todo el año porque está en el desierto, en ningún momento se plantearon construir un sistema de alcantarillado. Claro, no había esa previsión, ¿no? Claro, entonces los pocos días al año que llueve en Dubái, que suele llover 2-3 días al año, pues se inunda toda la ciudad, pero ese día fue mucho más de lo habitual. Cuando suele llover en Dubái no suelen ser más de 80-100 litros metro cuadrado 2 días al año, pero esa vez fueron más del doble, y por eso ocurrió todo esto también. Y entonces, Álvaro, hemos visto que Valencia, por estas condiciones que tiene especiales climáticas, tiene una larga historia ya en lo que se refiere a las riadas, ¿no? Y estos eventos pues han afectado de una manera muy peculiar a lo que es la arquitectura y la planificación urbana de la región, ¿no, Álvaro? Sí. Porque hablamos de 1957, cuando hubo una de las grandes, como hemos dicho, no es la primera, pero hubo una de las grandes riadas en la comunidad. ¿Cómo cambia a partir de ahí esta planificación urbana, Álvaro? Sí, pues eso, la de 1957 fue la última gran riada en la provincia de Valencia y que afectase a la ciudad de Valencia, porque fue más o menos en la misma zona en la que esta vez ha ocurrido. En aquella ocasión inundó toda la ciudad de Valencia, se llevó por delante pues muchas casas, muchos bienes, muchas tiendas, todo lo que había por el centro histórico de Valencia. Valencia, como os conté en la conferencia, es una ciudad que históricamente ha vivido siempre como de espaldas al mar, pegada a un río. Es una ciudad que su centro histórico, su casco histórico antiguo romano, después la evolución medieval, las murallas, todo esto estaba siempre del margen, digamos, sur del río Turia, y el río Turia siempre ha sido un río que o ha bajado con poca agua o ha bajado con mucha agua. Nunca ha habido un punto medio. Claro, no tiene un punto medio como lo puede tener el Ebro, el Tajo u otros ríos en la geografía española. Entonces eso hacía que todo el cauce del río hasta ese momento, se ven todos los grabados, dibujos de la época, como el que os enseñé en la conferencia, que nunca se representa lleno de agua, porque la mayor parte del año pasa un pequeño riachuelo, porque lógicamente viene algo de agua de las montañas y de las lluvias que puede haber en el interior, pero no es un cauce, claro. Entonces la ciudad evoluciona siempre del margen sur de ese cauce del río,
digamos, de espaldas al mar. De ahí que cuando la ciudad empieza a crecer urbanísticamente en el siglo XVIII-XIX, lo primero que se construye del otro lado son los jardines de viveros, que es lo que expliqué a los chicos, que era como el símil como del Parque del Retiro, un poco aquí en Madrid. Un poco verde, ¿no? De la Claro, zona. como un pulmón verde fuera de lo que es el casco histórico ahí antiguo. Después, igual que aquí se hizo el Paseo de Recoletos y el Paseo de la Castellana, que es un eje verde que une diferentes partes de la ciudad, allí se hizo la avenida que hoy en día se llama de Velasco Ibáñez, para intentar unir, digamos, ese parque y el centro histórico de Valencia con la zona del mar. Pero allí estaban los poblados marítimos o lo que es el barrio del Cabañal, y es una de las cosas que uno de las dificultades urbanas que ha habido en Valencia en las últimas décadas, en los últimos 30-40 años, que ha sido el poder enlazar de manera urbanísticamente consistente y sin afectar a las viviendas que allí hay, enlazar la ciudad con el mar. Porque, como conté, pues históricamente es una ciudad que está dando relativamente cerca del Mediterráneo, donde había antiguamente ataques por mar, entonces la ciudad no podía estar pegada al mar porque si no la vandalizaban o la atacaban. Era de fácil acceso, ¿no? Entonces se hacían las murallas de esa parte sur del cauce y tal. Entonces lo que ocurre es que a raíz de esa riada del 57 se decide que claro, que eso no puede ocurrir más, porque es un drama tanto para la ciudad como para toda la industria agrícola de la zona y para todo lo que es la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces, en el año 61 al 63 se decide construir con un equipo de ingenieros dedicado a ello el nuevo cauce del río Turia por el sur de la ciudad de Valencia, más al sur de lo que es el casco histórico de Valencia, y al que se le llama el Plan Sur. Entonces, cuando se construye ese cauce, se hace pues haciendo los típicos cálculos que se hacen en el mundo de la ingeniería y también un poco de la arquitectura, teniendo en cuenta la recurrencia de estos fenómenos. Estos fenómenos, para que ocurran de la manera que ha ocurrido ahora, ocurren generalmente se calcula entre 100 y 500 años que pueda ocurrir algo así. Es que es un margen, es verdad que ahí parece más difícil la previsión, ¿no? Porque claro. Si tocan los 500 años durante los que nunca ocurre nada, un poco como lo que cuentas de Dubái, pero a mucha mayor escala, ¿no? Es porque vamos a tener una arquitectura, una ingeniería basada en la prevención, sí, prácticamente no lo vamos a vivir, pero ha pasado. Claro, y ese es el problema de cuando el problema de cómo justificar o explicar una infraestructura de este tamaño y de esa relevancia, cuando quizás nadie de los que la están construyendo, pensando o pagando van a ver si lo salva o no, porque esos ingenieros han salvado a una ciudad de hoy en día de 1,5 millones a 2 millones de personas 70 años después, gracias a los cálculos que hicieron en el año 62-63, porque toda esa agua ha ido por el cauce, un cauce que yo, por ejemplo, durante toda la carrera en Valencia nunca vi lleno en ningún momento. En días de lluvia, en gotas frías estas, pasaba un poco de agua, sí, pero todos nos preguntábamos un poco si no era demasiado grande, ¿no? Si no era demasiado... que nunca lo veíais lleno, claro. Nunca sucedía esto, para las pocas veces que además llueve al año, claro. Pero ahora estamos en el periodo de recurrencia de aproximadamente de los 100 años que probablemente calcularon aquellos ingenieros hace 70, o sea, ha ocurrido un poquito antes. La importancia que también tiene el tener a personal técnico, ¿verdad?, para todas estas cosas, escuchar al que sabe, ¿no? Claro, porque de hecho en la Politécnica de Valencia hay muy buenos ingenieros de caminos, canales y puertos, que todo este tipo de cálculos y de planes están hechos. Esto se puede encontrar en la bibliografía universitaria sin ningún problema. Pero claro, el problema de este tipo de infraestructuras es que hay que poderlas costear y poderlas construir con la suficiente antelación para que en el momento en el que esto ocurra estén preparadas. Y después también hay una labor de mantenimiento de la infraestructura que
Generalmente las personas lo entendemos con los objetos que usamos a diario, como por ejemplo los coches. Todo el mundo entiende que tiene que llevar un coche al taller una vez al año o cada 15.000 kilómetros, claro, a reparar, o no a reparar, a revisar. Pero nadie entiende que tenga que hacer lo mismo con un puente, con una vivienda, con una canalización. Con igual en otro sentido importante, porque además son construcciones públicas donde puede haber mucha gente en un momento dado, cerca. Entonces, claro, en el día a día y en lo que ocurre normalmente, digamos, esas estructuras aguantan sin ningún problema porque están calculadas con unos coeficientes de seguridad lo suficientemente importantes, según la experiencia de los ingenieros también y de los arquitectos, para que soporte, digamos, las cargas habituales en el día a día. Pero cuando ocurre un fenómeno de estos muy particular, muy único y que solo recurre cada muchos años, si no está convenientemente calculada, pues puedes incluso perder infraestructura que puede ser crítica para después salvar a personas, que es lo que ha pasado quizás por ejemplo en algunos puentes de la zona afectada. Ha ocurrido principalmente con puentes peatonales, que digamos son menos importantes porque probablemente los coeficientes son menos grandes, porque no son vías de comunicación de los coches o de los bomberos porque todas estas cosas, las carreteras y las infraestructuras también tienen un grado de importancia y claro, se les aplica una serie de coeficientes dependiendo de qué tipo de infraestructura es. Entonces es importante por ejemplo resaltar que la mayor parte de infraestructura de la zona ha soportado el envite de una cosa como esta, pero bueno, ha habido pues la V33, que es la circunvalación que rodea Valencia por el exterior. Ha habido un pequeño puente que sí que se ha visto afectado. Por ejemplo, la infraestructura de trenes también se vio afectada. Sí, estaban de hecho volviendo a circular ahora. Claro. Pero bueno, afortunadamente, y como se ve, pues la formación y experiencia de los ingenieros y arquitectos en España, y la formación que tenemos tanto ingenieros como arquitectos en España, hace que se hayan podido resolver y reconstruir bastante fácilmente, de momento con soluciones temporales, para que la gente pueda utilizar esa infraestructura y posteriormente pues se hagan de forma definitiva, claro, ¿no? Como es debido, porque en principio pues estas cosas ahora, digamos, tenemos un periodo en el que en teoría no va a volver a ocurrir algo de esto, pero es importante reseñar, y por eso también lo comenté a los estudiantes, que que este tipo de carreras universitarias de ingeniería, arquitectura, tienen una muy buena formación aquí, o tenemos una muy buena formación aquí en España, de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos, pero después no solo vale con que los ingenieros o los arquitectos hagan las cosas bien, sino que después tiene que haber la otra parte de la ecuación que haga que esa infraestructura se haga realidad. Claro. Por mucho que tú sepas hacer muchas cosas, si después no hay la visión a largo plazo y el presupuesto para hacerlo... No hay una financiación para eso, porque no se prevé que pueda pasar, ¿no?, en X tiempo. Claro. Y en todos estos lugares, como claro, cuando ya estamos hablando no de ríos o cauces, sino de barrancos y pasos fluviales que se usan muy pocas veces, pues lógicamente es más difícil llegar a entender por qué tienes que mantener eso, por qué tienes que pagar dinero por eso, que eso ya va pues a los niveles pues de la provincia o incluso de los ayuntamientos a su paso por sus poblaciones y tal. Claro. Sí, que son más locales, que ni siquiera son estructuras que tengan mucha relevancia, entre comillas, a nivel nacional. Entonces, Álvaro, teniendo en cuenta todo este plan de prevención que se hizo a partir de esta gran riada, ¿qué ha sucedido en esta ocasión para que, a pesar de esa prevención, para que en esta ocasión Valencia haya sufrido esos daños tan graves con esta dana? ¿Qué ha pasado durante todos estos años atrás para que lleguemos a esa situación? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que, principalmente desde principios del siglo XXI, desde el 2000 en adelante,
ha habido mucha más construcción, mucho más, se ha construido mucho más, el urbanismo en toda la zona de la provincia de Valencia. Lógicamente, pues la cuenca de alrededor de la Albufera y de la parte sur de Valencia es una de los motores económicos incluso de este país a nivel de agricultura y de comercialización de productos de este tipo, de hortalizas, de frutas, verduras, y entonces, claro, mucha gente tiene que vivir ahí alrededor de la Albufera, a pesar de que la Albufera, como también expliqué en la conferencia, es un digamos un pulmón de agua y verde que tiene la provincia de Valencia ahí en el sur de la ciudad de Valencia, que es muy importante, pero la Albufera es una laguna de agua dulce creada por este tipo de fenómenos. Si no hubieran existido las gotas frías, probablemente no tendríamos una albufera en Valencia. La albufera se nutre de estas lluvias torrenciales que ocurren de vez en cuando, o sea, que ocurren recurrentemente todos los años. Entonces, de hecho, por esas lluvias que vienen de las montañas y que vienen con esa fuerza, acaba creándose esa formación de agua ahí, que incluso llega a separarse del mar, y una es la dulce porque viene de las montañas y la otra es la salada. Y en esa lengua de tierra que separa ambas, hoy en día hay construcciones, como expliqué en la charla, y hoy en día la Albufera es una laguna que está controlada, digamos, artificialmente por el ser humano, porque tiene compuertas de apertura y cierre para a lo largo del año controlar que el nivel del agua esté donde se necesita para el cultivo del arroz, el cultivo de todas esas hortalizas y tal, y entonces si eso no existiese, probablemente, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el año anterior la zona esa de Valencia ha estado 9 meses sin lluvia. Yo cuando estuve el verano pasado por allí con los niños veraneando por la zona, todo el mundo decía que hacía mucho tiempo que no llovía y que estaban muy desesperados porque la lluvia no había lluvia, pero la Albufera seguía ahí. Y es porque se controla, se deja salir menos agua cuando hay menos lluvia, y cuando hay lluvia se deja salir más. Entonces, pero toda la zona de la Albufera, históricamente, no se habían construido tantas poblaciones cerca de la Albufera, porque en una zona inundable, húmeda, y con esas características, pues hay muchos mosquitos. Antiguamente las poblaciones se construían más alejadas de allí porque claro, los mosquitos traen enfermedades y tal. Entonces, los pocos núcleos habitacionales que hay en la zona, los pocos pueblos que había, claro, en el siglo XX fueron creciendo poco a poco, también al amparo del tren de cercanías que viene desde el sur y que comunica con Valencia. Se han hecho muchas de esas ciudades alrededor, y para dar habitación a toda la gente que trabaja relacionada con la huerta, zonas, ¿no? Con la Albufera, claro. Y en polígonos que también hay allí, claro, ¿verdad? Entonces, en el siglo XX lo que sí se ha ampliado mucho en todas esas poblaciones han sido los polígonos industriales que, como mostré en uno de los mapitas que os enseñé, los cascos históricos de esas poblaciones han estado siempre al sur o en el lado por el que no se inundaba el terreno cuando bajaba el agua en épocas de gota fría. Pero cuando, claro, se ha tenido que urbanizar y ampliar esas ciudades en el siglo XXI por la demanda tan importante que hay de vivienda, pues por ejemplo casi todos los polígonos industriales de esas poblaciones se han puesto del otro lado del río. Y una vez ya pones el polígono en la zona, digamos, más entre comillas más peligrosa, porque claro, si tienes que extender la ciudad hacia aquel lado, es mejor que solo se pierda, digamos, a nivel económicamente, solo se pierda la infraestructura de un polígono industrial que se pierdan viviendas y vidas humanas. Pero claro, una vez empiezas a ampliar, también se empiezan a generar los PAUs de vivienda un poco más alejados, empieza a crecer todo más, esas poblaciones empiezan a juntarse unas con otras, entonces ya lo que ha pasado, ¿no? Las poblaciones afectadas por la Dana, claro, son estas poblaciones, ¿no? De las claro, que son estas poblaciones que incluso hace un siglo no existían, o existían muy pequeñitas, y que ahora ya son más grandes, son importantes, están muy bien comunicadas por esa circunvalación, por los trenes, tal, y entonces
algunas de esas poblaciones, incluso, por ejemplo, Torrent, que es una ciudad histórica de la provincia de Valencia, que se ha visto de las más importantes, su centro histórico no se ha visto afectado para nada. En cambio, la zona nueva de Torrent está completamente y está agregada. al lado, o sea, son claro, las zonas de la misma ciudad. Es una distancia de 3 kilómetros de un lado a otro. Entonces, y lo mismo ocurre con Aldaya, lo mismo ocurre con Paiporta, con todas las poblaciones estas. Entonces, la desgracia que ha habido es que toda esa lluvia cayera en un punto en particular que trajera toda esa agua por el barranco y como el barranco ya no, el caudal del barranco ya no daba para toda el agua que había, pues que se extendiera y saliera del barranco e inundara pues todas las poblaciones que hay por ahí antes de llegar el agua hasta la albufera. Y el papel del cambio climático, Álvaro, en todo esto, porque bueno, como hemos hablado al principio de la entrevista, parece que gotas frías siempre han existido en la región, pero entiendo que ahora, debido a que cada vez es más inminente, ¿no?, este cambio climático, esto también tiene mucho que ver con este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú? Bueno, yo creo que en el caso de Valencia, el posible cambio climático pues hombre, puede afectar a que sea más recurrente este tipo de tormentas y que a lo mejor sean más frecuentes que antes, ¿no? A lo mejor en vez de ser cada X tiempo, hay 3 en ese margen de tiempo. Probablemente a partir de ahora hay que plantearse si hacer la recurrencia, el cálculo de recurrencia de los ingenieros, si tiene que ser cada 100 años o cada 50. ¿Por qué? Porque si aparentemente pues en todo el mundo hay este cambio climático que hace que puedan ocurrir más veces estas tormentas, pues es importante tenerlo en cuenta, pero claro, es incluso más importante, o sea, porque Valencia es una zona que está acostumbrada a esto. Una ciudad como Dubái es muy extraño que ocurra una cosa así, pero ya ha ocurrido y ocurre algunas veces. Entonces, en el caso del cambio climático, sería más importante que zonas que no están habituadas a este tipo de cosas las prevean, porque al fin y al cabo, en Valencia, si la infraestructura hubiese estado bien mantenida y se hubiese probablemente avisado con algo más de antelación, no se hubieran perdido tantas vidas humanas, porque al final la catástrofe económica y de económica es importante. Sí, pero... y eso es verdad que era muy difícil, a pesar de que se hubiera avisado con antelación y demás, claro. Lo que son los edificios, las empresas, eso es muy difícil, pero se podían haber evitado pues esas pérdidas, ¿no?, humanas. Y para finalizar, Álvaro, me gustaría acabar con una reflexión, más bien. ¿Qué consejo les darías a los estudiantes, por ejemplo, a los alumnos, ¿no?, del otro día de segundo de bachillerato, que se estén planteando hacer arquitectura y bueno, que sean los futuros arquitectos del mañana, para poder, desde dentro de lo que ellos puedan hacer, aplicar todo este conocimiento orientado a una arquitectura más preventiva, ¿no?, más sostenible o más preparada para este tipo de fenómenos? A ver, yo creo que al final cada uno en su carrera profesional dirige su carrera dependiendo de sus intereses personales o muchas veces en este tipo de carreras que son muy vocacionales, uno a lo mejor por un hecho como este habrá gente hoy en día que elija a lo mejor estudiar arquitectura cuando tenía a lo mejor alguna duda, o elige estudiar ingeniería. Como pasó en la pandemia, ¿no? Que mucha gente, lo mal que lo pasaron, ¿no?, en el personal sanitario, pero muchos decidieron ser médicos y enfermeros, ¿no? Claro. Pues lo mismo puede suceder con esto. Y al final, como decía antes, la formación que se da aquí en España, tanto ingenieros como arquitectos, es muy buena. Yo he trabajado muchos años en el extranjero y sé que se valora muy positivamente la formación de un arquitecto y un ingeniero español en el extranjero, y eso hace que con los conocimientos que te da una carrera técnica de estas características en España puedas plantearte hacer cosas relacionadas con esto, con mejorar la infraestructura, porque hay mucho espacio para la mejora todavía en tanto el sector de la construcción en general, como en el de la infraestructura, como en el del tipo de vivienda, como en la prevención de riesgos meteorológicos de este tipo. Nos hablabas además de casos de éxito el otro día, ¿no, Álvaro? Por ejemplo, Zaragoza, otras ciudades que han implantado medidas de prevención en relación a los ríos, ¿no?, y a
y a prevenir todo este tipo de eventos atmosféricos, y que tiene mucho éxito en ello, ¿no? Y que también está bien como influencia, pues está bien que aprendamos de ciudades donde sí se hace bien. Bueno, por ejemplo, en Valencia, lo que no he contado, que conté el otro día, fue que en el antiguo cauce de Valencia ahora se ha creado el parque urbano lineal más grande de Europa, que todo el cauce es un parque gigante con pistas de deporte, con uso terciario de conciertos, del Palau de la Música de Valencia. Toda la ciudad de las artes y las ciencias está al final del cauce, ya cerca del puerto. O sea, se ha creado un pulmón verde justo en el centro de la ciudad, gracias a que ya no pasa el agua, que hace que Valencia sea una referencia a nivel europeo en temas de sostenibilidad, incluso de energía verde, de transporte público, de todas estas cosas. Y también conté el caso de Zaragoza, porque en Zaragoza se hizo en 2008 la Expo del Agua, lo llamaron, y se planteó una expo también del lado norte del río Ebro. Se planteó una expo cuyos edificios en alguna época del año podían inundarse. Y el cálculo de esas cimentaciones y el diseño de esos edificios por parte de los arquitectos se hizo teniendo en cuenta que había una época del año en la que se iba a inundar, porque al fin y al cabo el Ebro también es un río, que hay momentos del año en los que vienen con una crecida, y toda esa zona del meandro de Ranillas, que se llama, que es donde está la expo, pues hay épocas del año en las que se inunda. Entonces, bueno, de hecho, unos meses antes de la inauguración de la expo hubo unas lluvias muy fuertes y se inundó buena parte de la expo, y eso hizo recordar a todos por qué algunos de los edificios se habían diseñado de esa manera, y cómo se tienen que mantener estas zonas, porque al final tienes que tener en cuenta que cuando se inunda pierdes lo que hay allí, toda la infraestructura que pongas ahí. Por eso en esa parte de la expo hay unos jardines muy grandes que se llaman unos jardines inundables, o jardines que se llaman jardines inundables o algo así, y es para que en alguna época del año estén completamente inundados. Entonces todo lo que apliques, todo lo que pongas en esa zona, pues sabes que se va a ver afectado y que vas a tener que reponerlo en un periodo de tiempo X, el que sea. Y como ese, pues más ciudades. Hay muchas más ciudades que han sido diseñadas y construidas encima de una zona húmeda. Por ejemplo, está Ámsterdam con los canales y cómo se construyeron. Europeas, ¿no? Claro. Hay ciudades donde, otras referencias que puse fue el Danubio al paso por Budapest, porque el caudal del Danubio en un día normal es de algo menos de 2.000 metros cúbicos por segundo, y el caudal del Barranco del Pollo y todo lo que pasó en Valencia llegó a los 2.400 en algún momento. O sea, que les pasó por ahí un Danubio sin esperárselo. Entonces, bueno, hay muchos casos en muchas ciudades en el mundo que si la previsión de los arquitectos, los urbanistas y la gente en relación con el desarrollo urbano de la ciudad lo prevén, pues pueden funcionar muy bien, y si no, pues puede haber este tipo de catástrofes, claro. Pues Álvaro, muchísimas gracias por toda esta entrevista, por la conferencia del otro día. Yo creo que a todos nos ha quedado mucho más claro, porque es verdad que a veces tenemos la información que nos llega de los medios, y además sabemos que, bueno, pues que hay algunas cosas que son polémicas y nos quedamos un poco con eso, en vez de ir a la raíz profunda y a las causas de todo esto. Y nos lo has explicado súper bien, Álvaro. Muchas gracias. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y cuando quieras te volvemos a invitar. Espero que con unas noticias más alegres, pero estaremos encantados de contar otra vez con tus datos y tu información, Álvaro. Muy bien. Pues bueno, sin problema. Os agradezco mucho la oportunidad de poderlo contar a los chavales y estudiantes que van a empezar la universidad pronto, ¿no? Y espero que les haya servido de algo, y sobre todo pues que también lo piensen y lo extrapolen a las ciudades que conocen, y en comparación a lo mejor con Madrid, que es la que más puedan conocer. Pero yo, que por ejemplo no he vivido en Madrid hasta hace 5 años, pues creo que es importante conocer las diferencias urbanísticas y geográficas de unas ciudades a otras, porque en España afortunadamente tenemos mucha variedad de terreno, de ciudades, por el tipo de territorio donde se asientan las ciudades, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Bueno, Álvaro. Hasta la próxima. A vosotros. Gracias. Neurotips educativos con Carmen Serrano. Comenzamos ahora nuestra sección de Neurotips, como siempre con Carmen Serrano, con la que hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy relacionado a la información que nos ha dado Álvaro sobre la Dana. Primero quiero saludarte, Carmen, ¿cómo estás? Hola María, encantada. Muchas de estar gracias, aquí. como siempre, Carmen, por estar aquí. Hoy, como ya sabes, hemos hablado con Álvaro sobre la Dana, porque él es arquitecto y es valenciano también. Nos ha dado muchas informaciones sobre cómo han sido las consecuencias y cuáles han sido las causas de este triste fenómeno. Pero nosotras vamos a hablar, Carmen, sobre algo también muy relacionado, que es la solidaridad, que se ha visto que de estas cosas siempre lo positivo, entre comillas, que se saca es que la gente, ¿no?, ayuda mucho, colabora mucho, y aparte de la solidaridad, de la empatía, porque al final para ser solidario hay que ser empático, ¿no, Carmen? Efectivamente, María. Todos sabemos, ¿no?, que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus pensamientos y sentimientos y de responder de una manera adecuada. Se divide, y en psicología decimos que se divide en dos componentes principales. La empatía cognitiva, que es aquella que se refiere más a la capacidad de comprender el estado mental o la perspectiva de la otra persona. Y esto se relaciona mucho con la teoría de la mente, que es la habilidad de atribuir pensamientos, deseos o intenciones a los que nos rodean. Y después está la empatía emocional, que tiene que ver más con la capacidad de responder afectivamente a la emoción que la otra persona está mostrando. Es decir, es como entrar en sintonía emocional con la otra persona. Pero sí que es importante, conectamos con esa persona a nivel emocional, pero sin dejarnos contagiar por esas emociones. Porque si hay contagio emocional, no podemos ayudar de una manera sana a esa persona. Que es lo que suele pasar muchas veces, ¿no, Carmen? Que a veces cuando uno no está bien o una no está bien, le es más complicado ayudar al resto. Por eso se dice siempre que hay que estar bien uno para poder compartirlo. Eso es, que se necesita esa distancia emocional para poder ayudar. Porque si no estaríamos invadidos por sus emociones y entraríamos en el mismo bloqueo que está entrando la otra persona. Entonces estos dos componentes, tanto la empatía cognitiva como la empatía emocional, interactúan, se complementan, nos permiten entender lo que los otros piensan, pero también nos permiten conectar emocionalmente con lo que sienten, lo cual es esencial para desarrollar conductas prosociales como el perdón, como la ayuda, como la compasión. Al final es necesario ser empático porque es la manera más sencilla de ponerse en el lugar del otro y poder ser solidario, ¿no?, con las personas que lo necesitan. Y Carmen, como siempre nosotras hablamos de esta parte biológica, ¿no?, del cerebro que nos gusta, ¿tiene alguna base neurobiológica la empatía o es algo más social que se desarrolla a través de la crianza, la educación? ¿Qué podrías contarnos? Pues la empatía es verdad que involucra una red muy compleja de regiones cerebrales. Hay diversos estudios que han concluido que las cortezas prefrontal y temporal, la amígdala y otras estructuras límbicas como la ínsula y la corteza cingulada sí que están desempeñando un papel fundamental. Sabemos que estas estructuras intervienen en la toma de decisiones, en la percepción, en cómo identificamos, ¿no?, y regulamos esas emociones. Pero, además de ellas, hace un par de décadas se descubrieron unas células nerviosas, súper importante el descubrimiento, que sí que nos vino a confirmar la base neurobiológica de la empatía. Y son las que llamamos neuronas espejo y que sabemos que tienen un papel esencial en el desarrollo de la empatía. Estas neuronas se van a activar cuando observamos a alguien realizando alguna acción, experimentando una emoción que reconocemos, que nos identificamos con esa emoción, y es una habilidad indispensable para el contexto social. Así que todos estos circuitos, María, trabajan de una manera integrada. De ahí su nombre, entiendo, ¿no, Carmen? Porque se llaman neuronas espejo porque actúan como un espejo, ¿no? Totalmente. En imitación de las acciones de las otras personas. Y además, fíjate, es súper curioso porque cuando se activan estas conexiones cerebrales, es como la misma ruta que se activa en el ciclo de la violencia, en conductas agresivas. Sí. Entonces, lo que se ha visto es que si activamos uno, se desactiva
el otro. Es decir, que a mayor empatía, pues menor violencia, porque un circuito inhibe el otro. Pero precisamente eso, porque son neuronas que nos permiten simular internamente sentir lo que está sintiendo la persona que tenemos enfrente. Y entonces, Carmen, aunque tenga una base biológica, ¿no?, como ya hemos visto, relacionada con las estructuras neuronales, ¿cómo se desarrolla desde las primeras etapas de la vida, Carmen? Pues la doctora Helen Ries, que es psiquiatra y profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, tiene un libro que se llama El efecto de la empatía, y en él afirma que todos nacemos con un número determinado de neuronas que participan en esa respuesta empática que mostramos. Pero la experiencia de vida temprana que comienza en el nacimiento y que va a continuar durante todo nuestro desarrollo sí que da forma a cómo actuamos cada uno de nosotros. Por ello es esencial guiar a nuestros niños desde el nacimiento para que desarrollen esta empatía de una manera natural. Así que vemos que, por ejemplo, los bebés a los poquitos meses, ¿no?, muestran esa reacción de empatía cuando su mamá sonríe y ellos no sonríen. Esa sincronicidad, ¿no?, con totalmente. La mamá, ¿no? Y ahí están nuestras neuronas espejo en juego. Y de la misma manera que cuando el bebé ve llorar a otro bebé, ¿no?, y estamos en una sala y se produce ese contagio de llanto, pues estaría en la misma situación. Eso son como conductas empáticas muy primitivas. Es posible que los bebés y los niños tengan mucha más empatía sin saberlo, ¿no? Porque de algún modo ellos lo desarrollan así, como decías, por la imitación, ¿no? Claro, eso es como una empatía primitiva. Van a ser como las primeras bases de esa empatía, María, que luego sí que hay, y evidentemente según vamos creciendo, ¿no?, va siendo una empatía mucho más sofisticada. Más desarrollada, más razonada, ¿no? Efectivamente. Y que es una función neurológica fundamental para la vida en sociedad. A medida que los niños van creciendo, lo que decimos, esta capacidad de empatía se va volviendo más sofisticada, va incluyendo la capacidad de ver una situación ya con los ojos del otro, con esa perspectiva, y no obstante, es verdad que sabemos que la capacidad de empatía varía de unas personas a otras. Sabemos que hay personas que son más empáticas que otras, también sabemos que la empatía es mayor según la proximidad o la relación personal que tengamos con alguien. Eso nos ocurre en muchos casos, por ejemplo, pues ahora lo de Valencia, es normal que nos toque más a nosotros, aunque evidentemente todas las causas tienen importancia, pero cuanto más próximo, ¿verdad?, en lugar geográfico o de algún tipo de rango, lo sentimos mucho más. Claro, porque las personas en este caso afectadas pertenecen a nuestro grupo social, pertenecen a nuestro país, nos pilla muy muy cerca, entonces no es un lugar remoto, hay una conexión mayor y efectivamente hay una capacidad mayor para empatizar con las circunstancias de esas personas a las que consideramos iguales. Más cercanas. Sí, en este sentido, el neurocientífico que descubrió las neuronas espejo, que es Giacomo Ricciolati, sí que decía que la empatía no es algo que se entienda, es algo que se siente. Y además, Carmen, tiene también un componente adaptativo, ¿no?, como has dicho antes, porque al final, pues bueno, supongo que las sociedades para avanzar y evolucionar, pues era más necesaria la cooperación entre miembros, ¿no?, de ellas. Entonces, cuanto más empáticos fueran entre ellos, más avances tendría esa sociedad, ¿no? Es muy interesante, tiene muchas funciones biológicas. Hoy en día, Carmen, la tecnología está muy presente en la vida de jóvenes, y ya no solo de jóvenes, sino también de los niños. ¿Qué papel tiene la tecnología en el fomento de la empatía? ¿Puede ser positivo o encuentras más connotaciones negativas? A ver, la tecnología bien utilizada puede ser una herramienta más para desarrollar la empatía. Sí que existen algunas aplicaciones y programas educativos que utilizan realidad virtual para simular experiencias desde las perspectivas de otras personas, y esto sí que permite a nuestros niños, ¿no?, y adolescentes ponerse en los zapatos del otro de una manera natural, ¿no?, y de una manera lúdica. Pero no es la única manera. Los niños es importante que tengan situaciones de la vida real y que esa tecnología no reemplace las interacciones humanas, porque son esenciales para el desarrollo empático. Yo no puedo interpretar lo que una máquina va a querer pensar, los gestos que una máquina hace, la emoción que una máquina hace. Eso solo lo puedo practicar con personas, teniendo relaciones con otros. Entonces, como hemos comentado, las experiencias directas en la vida, como lo es resolver conflictos, llegar a acuerdos con sus iguales, el poder participar en actividades de voluntariado, son actividades insustituibles. El que un niño ya
dentro de las posibilidades y de la edad que tengamos. Les hagamos partícipes en actividades en las que vamos a recaudar fondos para algo, en la que vamos a ayudar a tal persona, actividades de voluntariado para jóvenes. Son esenciales para desarrollar esa capacidad de empatía y lograr un máximo desarrollo de esa capacidad. Y aquí estaba mi última pregunta, Carmen, ¿qué podemos hacer, ¿no? Como bien has dicho, es muy positivo pues que los niños desde pequeños puedan apuntarse a actividades solidarias que puedan desarrollar este componente empático. ¿Y qué podemos hacer desde el cole y desde las familias para ayudarles? Desde aquí, desde el colegio, llevamos a cabo muchas actividades solidarias, ¿no? La carrera solidaria que tuvimos ayer mismo, y desde las familias seguro que también se pueden llevar a cabo acciones, ¿no? Claro, como todo aprendizaje es necesario de tener modelos y de tener repeticiones para que ese aprendizaje se instaure, como ocurre con cualquier cosa que aprendemos en la vida. Así, para fomentar que nuestros niños desarrollen su capacidad de empatía, sí que es fundamental modelar con comportamientos empáticos. Los niños aprenden observando a los adultos que les rodeamos. Mostrar empatía en nuestras interacciones diarias, pues es la mejor manera de enseñarles. También promover la toma de perspectiva a través de juegos de roles, de leerles historias, de conversaciones de cómo se están sintiendo los demás en diferentes situaciones. Y de la misma manera ayudarles a fomentar la expresión emocional, enseñarles a identificar, a expresar sus emociones de una manera saludable, porque ello les va a ayudar a comprender mucho mejor las emociones de los demás. Y en la medida de lo posible, como decías, crear oportunidades de poder cooperar, actividades grupales que requieran cooperación, actividades en los que esté implícito ayudar al otro, solidarias, adecuadas a su edad, como decíamos, pero que es altamente beneficioso para el desarrollo de su capacidad de empatía. Porque el cerebro empático nos permite no solo entender el punto de vista de quien tenemos enfrente, nos ayuda también a anticipar intenciones, las necesidades del otro, porque de alguna manera nosotros nos vemos reflejados en ese otro. Y ese cerebro empático que todos tenemos es la esencia de nuestras relaciones sociales y también de nuestro aprendizaje. La autora de la que hablábamos antes, la autora del libro del efecto de la empatía, sí que nos habla del potencial transformador de verdad de la empatía. Dice que es un recurso especialmente valioso para el crecimiento personal y las conexiones interpersonales mejoradas. Y aquí acabo con una frase que siempre te gusta, ¿no, Carmen? Acabo con la frase que además me parecía que venía muy adecuada para la situación, que estaba como muy ajustada para el tema que estamos hablando. Y Ortega y Gasset aquí decía: sin el otro, sin esa otra persona que no soy yo, el ser humano no podría entenderse, como tampoco entenderíamos el concepto de sociedad. Qué razón tenía Carmen, qué buena frase has escogido, como siempre. Creo que en acontecimientos como estos, ¿no? Que, bueno, evidentemente son tristes por sus consecuencias, pero al final lo que podemos observar es esta actitud empática de las personas, y como al final somos eso, somos una sociedad que, bueno, ante las dificultades de la vida podemos ayudarnos. Y siempre, incluso me ha sorprendido ver a niños muy pequeños, a jóvenes también, que esto ha pasado en Valencia, jóvenes de la ESO, de secundaria, ayudando a todos sus vecinos. Creo que al final se ve que desde pequeños se puede fomentar esto, ¿no? Esto también va un poco en contra de esta idea de es que los jóvenes no piensan en nada, no son solidarios. Estamos viendo que no es verdad. Bueno, esos son clichés de generación en generación, ¿no? Que se van perpetuando, pero vemos que no. Vemos que, como tú dices, María, que eso no es así. Y que nuestros jóvenes son jóvenes empáticos, con un gran potencial para poder hacer de esta sociedad un lugar mejor en el que todos podamos vivir. Así que bueno, quedámonos con eso, ¿no? Y fomentemos esa empatía desde casa, desde el cole, y en ello trabajamos aquí cada día con nuestros niños. Como bien has dicho, trabajar desde nuestros propios actos, ¿no? Porque al final la empatía es un poco, la imitación es la base de la empatía. Entonces todo lo que puedan ver los niños en los adultos va a favorecerles siempre. Que es la base neurobiológica que hemos dicho, las neuronas espejo. Necesitamos modelos, necesitamos esos modelos referentes que poder imitar, porque así funciona nuestro cerebro, así se va desarrollando la empatía, con esa imitación de modelos. Pues muchísimas gracias, Carmen, por toda esta información. Bueno, muchas gracias a ti, María, y nos vemos en el siguiente, como siempre. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Terminamos aquí este programa con este neurotip
y nos vemos dentro de 2 semanas, como siempre, el jueves aquí en el podcast del Colegio Balder. Hasta entonces.